Alguien una vez me preguntaba, hey Chiqui, ¿qué se siente uno estar en la cancha de fútbol? Yo puedo decirte, no, una felicidad grandísima, una sensación inexplicable, pero yo hacer sentir a otra persona lo que siente uno en la cancha, en un himno nacional, en un estadio lleno, Dios mío, eso es indescriptible. Hola, ¿cómo están? Hoy en Mente de Triunfadores tenemos un gran invitado, persona que fue profesional Deportivo Pereira y que durante muchos años ha sido formador de muchos de nuestros deportistas en nuestra ciudad. Jorge Nanazate, ¿cómo está? Steven, muy bien, muchas gracias. Un saludo muy cordial para ti y para todas las personas que nos acompañan en este momento. Primero que todo agradecerte por este espacio, por permitirnos estar acá y poder llevar esta entrevista, que yo sé que tu historia realmente es muy positiva y que va a llegar a muchísimas personas. No, Steven, siempre estamos dispuestos como a compartir y aportar todas esas vivencias que ha tenido uno como jugador, como entrenador, y pues a ti por preocuparte por difundir todo este cúmulo de experiencias, digámoslo así, de diferentes personas. En este caso me correspondió y Dios quiera que alguna cosa le pueda quedar a alguien, a alguno, y si es así, pues yo creo que cumplimos el objetivo. El sueño de todo niño es algún día debutar, llegar al fútbol profesional, pero el sueño de todo hombre es algún día jugar en el equipo en el cual es hincha. ¿Cómo es debutar y jugar en el equipo del que se siente? A ver, eso es una experiencia que uno la puede contar, Steven. Uno la puede contar, pero realmente uno hacer sentir a otra persona lo que uno vive en ese momento es difícil. Es difícil, pero es algo muy bonito, es algo apasionante. Yo tengo una anécdota que se la comparto mucho a los muchachos en la escuela o con el que yo hablo cuando he tenido procesos de selección. El día que yo debuté en el fútbol profesional con Deportivo Pereira, jugamos contra Medellín un miércoles en la noche. En esa época se estaba jugando miércoles, domingo, y el domingo habían expulsado al jugador titular en esa posición. Yo no había debutado, pero estaba ahí cerquita, estaba entrenando con el equipo profesional y yo creí que era mi oportunidad y estaba mentalizado. Y resulta de que el lunes trajeron un jugador, lo inscribieron y debutó ese miércoles por encima de las expectativas pues, que yo tenía o de la ilusión que yo tenía, pero entonces yo le digo a los muchachos, hay dos formas de ver las cosas. Uno, o fácilmente me había ido y había dejado todo, pero más los deseos de cumplir un sueño, de la confianza de que yo tenía, de saber que lo podía hacer, que podía cumplir con ese sueño. Entonces esperé, ese miércoles salí de suplente. Me acuerdo que íbamos perdiendo 2-0 el primer tiempo con Medellín acá. Entré para el segundo tiempo, el partido lo perdimos 3-2 esa noche, pero yo creo que más pudo ese amor propio, esa cosita que sentía uno ahí porque quería estar jugando desde el principio, que el mismo miedo, que el mismo susto que pudo haber generado el debut en el fútbol profesional. Entonces yo lo diría, una bonita historia, una bonita anécdota, un pasaje que lo puedo compartir y porque la gran mayoría de los muchachos hoy en día no juego y me voy para otro lado, ¿cierto? Entonces yo creo que uno tiene que perseguir su sueño, independientemente si es en un lado o en otro, pero es llenarse de confianza, lógicamente con los pies en la tierra, porque también ha pasado mucho, Steven, que yo quiero ser jugador de fútbol profesional, dicen muchos de los muchachos, hombre, pero yo tengo que ser consciente si tengo la capacidad, tengo la mentalidad. Yo creo que
son un número de elementos que se tienen que conjugar para poder, yo creo que llegar a ese sueño y a cumplir ese objetivo. Profe, usted como lo decía ahorita, o sea, en la vida todas las cosas tienen puertas que se cierran, tienen adversidades, hay barreras. Para usted claramente hubiera sido muy fácil decir, no, esto no es para mí, me voy, me dedico a otra cosa, pero también está en la persistencia de que muchos se les cierra una puerta, pero bueno, ¿cómo la supero? ¿Cómo busco la alternativa? Y ese fue su campo. ¿Cómo entenderle a la gente y a los muchachos también de que las cosas no son tan a veces tan simples, de que hay que luchar y sobreponerse porque muchas veces van a aparecer adversidades? No, y aparte de las adversidades, Steven, o sea, la historia no deja mentir, la historia del fútbol, la historia de aquellos jugadores que empiezan su proceso de formación desde muy niños, desde muy chicos, pero a medida que van creciendo se va convirtiendo el embudo más pequeñito para aquellos que salen al fútbol profesional. Entonces, por eso yo te decía mucho de poner los pies en la tierra. No quiere decir que uno se va a frustrar, cualquier jugador que esté en ese proceso porque no llega al fútbol profesional. Seguramente uno tiene que recorrer ese camino para ser un buen dirigente, para ser un buen profesional. Uno en el fútbol tiene, yo diría que son más las tristezas que las alegrías, porque un torneo empieza con 18 o 20 equipos, pero solo uno es campeón, entonces vamos a decir que 17 o 19 equipos entonces están fracasados, están frustrados porque no fueron campeones. Entonces yo creo que las cosas hay que mirarlas desde otra perspectiva o con otras perspectivas también. Sí. Entonces yo lo veo como desde esa forma. Profe, ahí remontémonos un poquito a lo anterior. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Dónde arrancó como tal usted jugando fútbol para llegar a ese día a debutar algún día en fútbol profesional? Steven, yo me acuerdo que una vez un amigo de por la casa, un vecino, me invitó a jugar en un equipo de muy niño. Ese equipo se llamaba Mr. Ford y lo dirigía el profesor Luis Eduardo Atortúa, me acuerdo. Y ahí empecé a jugar, me empezó a gustar, a sonar. Anteriormente no había la posibilidad que tienen los muchachos hoy en día de tener una diversidad de escuelas de formación que anteriormente estaba de pronto los del equipo profesional y de pronto otra escuela y pare de contar, no habían más. Llegué ahí a Deportivo Pereira, a las escuelitas y ahí empecé mi proceso de formación. Tuve la gran fortuna de hacer todo el proceso en selecciones Risaralda, en las diferentes categorías, y se fueron dando las cosas, Steven. Yo pienso que las cosas, soy una persona de fe, soy una persona creyente y pienso que el tiempo de Cristo es exacto y las cosas se van a dar en el momento indicado. Y se fueron dando poco a poco. Tenía la gran, no sé, virtud o lo digo con humildad y empecé a ser capitán en las selecciones Risaralda, empezaba a ser capitán en los equipos donde jugaba y así se fue dando las cosas y cuando tuve la posibilidad de estar en el equipo profesional pues tuve esa gran fortuna también de ser el capitán y para mí tiene una trascendencia bien importante. De hecho, ahora en los equipos que manejo, el capitán no es solo ponerle una cinta a un jugador, el capitán tiene mucha trascendencia porque es un jugador ejemplo, es un jugador líder, es un jugador, o sea, líder positivo. Es un jugador que propone, es un jugador que arrastra con el ejemplo, entonces yo lo veía desde ese punto de vista. Profe, usted lo decía ahorita de su capitanía, yo sé que usted fue capitán del Deportivo Pereira también y es de los pocos que ha podido levantar un título con Deportivo Pereira, pero ¿cuál es la importancia de un líder dentro de un equipo? Porque a veces uno no ve que los muchachos empiecen a formarse como líderes, empiecen a empujar al equipo. ¿Cuál es la importancia de un líder y qué características debe tener un líder en un equipo de fútbol? Steven, bien importante porque si tú ves que tienes esa gran posibilidad de jalonar el grupo,
tú tienes que llevarlo por el camino que es. Yo me acuerdo, y esa bonita experiencia del año 2000, cuando nosotros quedamos campeones de la B, que tuvimos la posibilidad de regresar a la A nosotros nos debían, o sea, muchas quincenas de salario, pero teníamos ahí jugadores como Ticher Berrío, el profe Walter que jalonaba siempre de una manera positiva, muchachos, vamos a ganar, si quedamos campeones vamos a pasar la historia, si quedamos campeones vamos a poder jugar en la A nuevamente, es verlo de esa manera, porque la otra era, no nos han pagado, entrenar de mala gana, entrenar no todos los días como se debía, no prepararnos para ser campeones. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, esas características tiene que tener una persona así. Y vuelvo y te digo, ser positiva, jalonar, dar ejemplo es llegar temprano, dar ejemplo es acostarse temprano, ser disciplinado. Son muchas cosas que hoy en día distraen a los jugadores, Steve, aunque muchas veces no lo crean, pero distraen a los jugadores y hacen que el camino se empiece a desviar. Y en cierto momento los jugadores se preguntan, ¿qué pasó? O los padres de familia o los hinchas dicen, uy, ¿por qué fulanito de tal no jugó fútbol profesional como jugaba de bien fútbol? Pero entonces es el tener una disciplina de entrenar. Nosotros en esa época entrenamos a doble turno, a veces entrenamos a 3 turnos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces si no tienes la disciplina para cuidarte adecuadamente, para alimentarte adecuadamente, entonces por ahí van a haber muchos inconvenientes. Profe, yo tuve también la posibilidad, pues sí hice el proceso de divisiones menores, no me fue obviamente para debutar en fútbol profesional, pero sí también tuve muchos compañeros que se destacaban muchísimo. Y habían otros que quizás eran un poco más trabajadores y llegaron, pero los talentosos se perdieron. ¿Cuál es la importancia del talento, profe, y la disciplina? Yo te decía ahorita de la mentalidad. La mentalidad es bien importante, Steven, porque yo puedo estar lleno de talento, pero puedo pensar que solo el talento me va a bastar para llegar al fútbol profesional, y no basta solo el talento. Es pensar que tengo que trabajar cada día más, es pensar que tengo que cuidarme en mi vida personal, tengo que llevar la vida social, mi vida familiar, la vida sentimental. Yo pienso que, como te decía ahorita, es poder engranar todos esos elementos para lograr el objetivo, porque uno solo no basta. Aparte de eso, tú en el fútbol de alta competencia tienes una presión constante, una presión que tienes que rendir, una presión que está supeditada a los resultados, tanto individuales, colectivos. Entonces tienes que aprender a manejar eso. Entonces llega un entrenador hoy o mañana y no te pone a jugar, entonces tienes que trabajar para convencer a ese profesor o a ese entrenador de que tú realmente eres bueno y puedes aportar al equipo. Entonces son cosas que tienes que sortear y no todo el mundo tiene esa capacidad de aguantar esa presión. ¿Y eso qué lo puede dar, profe? La experiencia, las batallas ganadas y perdidas, las adversidades, ¿qué da ese carácter que se necesita para cualquier aspecto? Steven, esa fortaleza mental, yo pienso que es una fortaleza mental que tenés que ir trabajando en todo tu proceso de formación. Y yo digo que para eso son importantes los profesores en esa etapa de formación, el entorno en tu casa, el entorno en tus amigos. Entonces, si no tienes la idea clara de conseguir tu sueño, de luchar por un objetivo en tu vida, fácilmente te vas a desviar del camino. Hay momento para todo, Steven, y hay tiempo para todo, sino que es que hay que saber cuál es el tiempo para cada cosa. Profe, se habla mucho de que hay que hacer sacrificios para lograrlo. Yo tengo el pensamiento de que no son sacrificios, que es que hay que hacer lo necesario para alcanzar esas metas y esos sueños. Y muchas veces no se ve que el jugador de fútbol no, es que viaja, es que están los mejores hoteles, están todos,
pero es que está dejando una familia de lado, está perdiéndose muchos momentos. ¿Cuáles son esos sacrificios que tiene que hacer un deportista de élite para llegar y para lograr sus metas y sus sueños? Steven, yo no lo llamaría sacrificio. Yo no lo llamaría sacrificio porque si mi sueño es llegar al fútbol profesional, pues para mí sería lo máximo. Entonces, si llegar al fútbol profesional significa sacrificar una fiesta con mis amigos o con mis amigas, pues para mí no va a ser un sacrificio. O para esa persona que tiene ese sueño, no es un sacrificio. Lógicamente que cuando haya un espacio de tiempo, aprovecharlo al máximo con la familia, con los amigos, en actividades sanas que complementen ese sueño que tú tienes. Entonces yo creo que yo no lo llamaría sacrificio. Usted tuvo la posibilidad también de compartir plantel con jugadores mundialistas, Reneguita, Leonel Álvarez. ¿Cómo también fue esa experiencia y qué pudo también extraer de ellos de su recorrido? No, muchas cosas. Tuve una buena relación acá con René. De hecho, cuando jugué mi partido 150 en la A, René me regaló un buzo, por ahí lo tengo. Yo creo que es lo único que tengo de toda esa época y mi experiencia con Deportivo Pereira. Es lo único que conservo, es lo único que guardo. Y toda esa experiencia mundialista de ellos, diferentes anécdotas que se podía uno sentar el día entero para hablar con ellos, de cosas buenas, cosas malas, pero aprende uno de todo ese tipo de cosas. Leonel, a pesar de que cuando yo jugué con ellos, ya ellos estaban en sus últimos años como jugadores de fútbol profesional, pero era un jugador que llegaba de primero, salía de último, entrenaba al máximo, como si fuera el último partido cada día y entonces eso aprendí de ellos. Y eso es lo que le queda a uno para transmitirle hoy en día a todos los muchachos, Steven, porque esas experiencias vividas hay que compartirlas y tratar de llegar al corazón de los muchachos para que las pongan en funcionamiento y en disposición de ellos y puedan complementar esa formación deportiva que van teniendo. Profe, y ya cuando llegó el día de ponerle fin a la carrera, de cambiar obviamente esa perspectiva, ¿cómo fue ese momento de ya terminar con el fútbol y enfocarlo a una tarea diferente, ya sea con el estudio que usted realizó o enfocarlo hacia la dirección técnica? Steven, eso fue en el año 2002 que jugué mi último año de fútbol profesional. En el 2013 inicié la pretemporada con el equipo y no tuve la posibilidad de jugar ningún partido oficial porque pues no llegamos a ningún acuerdo ahí con el presidente. En ese año yo ya había terminado mi carrera universitaria, había terminado administración de empresas y empezó a surgir como un objetivo y era que yo tenía que aportarle a Deportivo Pereira o algún equipo esa experiencia vivida del camerino, del fútbol profesional y ya con una carrera administrativa, entonces se convirtió en ese sueño. Y empecé a prepararme también en la parte deportiva, entrenamiento deportivo, y vi que tenía como ese carisma para transmitir ese conocimiento, para que el jugador entendiera qué era lo que uno quería que él hiciera en la cancha. Entonces empezó a llevarme por ese lado y se convirtió como en mi vida, en mi carrera, en otro sueño que pude ir consiguiendo. Profe, en sus años ya como entrenador y formador, usted ha tenido la posibilidad de salir 2 veces campeón de Copa Ciudad Pereira, pero ¿cuál es la diferencia de dirigir a personas grandes, adultas, semiprofesionales o que ya tuvieron una carrera profesional
y muchachos que están empezando apenas a hacer su proceso formativo? ¿Cuál es la diferencia entre un entrenador y un formador? A ver, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con muchos años un equipo de niños, uno los va formando y los va guiando de acuerdo al sentir de uno como deportista, como persona, y ya cuando llegas a dirigir personas grandes, adultas, cada uno de ellos tiene su mundo aparte, tiene una cantidad de experiencias vividas, tiene unos aprendizajes que va a ser muy difícil que los quites de su mente, pero ahí es donde tienes que llegar con esa capacidad de convencerlos de hacer lo que tú consideras que es bueno en la cancha para lograr los objetivos. En el último torneo de la Copa Ciudad Pereira, que quedamos campeones, tuvimos muy poco tiempo de trabajo, tuvimos como 2 meses y medio de trabajo, pero logramos conformar un buen equipo, y digo que fue una buena experiencia porque al principio eran islas, o sea, trabajando solas, y fue muy complicado. De hecho, me acuerdo que un chico me dijo, no, profe, pero es que yo no soy suplente de nadie. Y entonces me llamó mucho la atención. Y logramos como fortalecer todas esas capacidades que tenían individuales en un colectivo y logramos ser campeones. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre jugadores grandes y jugadores pequeños. En ese proceso de formación yo creo que tiene que hacer doble trabajo en el sentido de que formar a los niños y formar a los padres de familia, porque hoy por hoy estamos viviendo un fenómeno bien particular, y es que los padres de familia quieren sobre cualquier cosa que los niños lleguen al fútbol profesional, y creen que se van a ganar una cantidad de dinero en el fútbol, y yo creo que por ahí estamos equivocando un poquito los caminos. Porque la gente cree que sí, desde la formación ya debe ser profesional, en el sentido de que lo único que importa es ganar, pero es que se quieren pasar etapas donde es importante esa formación, donde es importante el buen juego, porque yo creo que cuando usted llega al fútbol profesional no es lo que usted quiera, lo que le parezca, sino dependiendo del entrenador que tenga. Total, sí. Si juego de una manera, si juego de otra, estoy preparado mentalmente para ser suplente y para ser titular. Entonces, ¿cuál es también esa formación que debe tener para para empezar a quitar ese ambiente de que lo único que importa es el resultado en los niños? No, Steven, es entender que hay etapas que hay que irlas terminando de acuerdo a la edad que los niños, de acuerdo a la edad de los niños. Entonces hay etapas entre ese desarrollo, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Hay momentos en que tienes que trabajar mucho la parte técnica, hay momentos en que puedes trabajar la fuerza, hay momentos en que puedes trabajar o sea, diferentes aspectos que involucra el fútbol, que donde el papá entendiera realmente eso, seguramente iba y se divertía en los partidos de los muchachos, iba y se divertía, pero uno se extraña hoy cuando ve los papás peleando en la tribuna. Cuando una vez llegué a un partido de liga y un papá gritando desde un lado de la cancha al entrenador que estaba en la otra cancha, o sea, de una manera tal que yo decía, esto o sea, no puede ser, no me cabe en la cabeza. Entonces, donde pudiéramos entender todo ese tipo de cosas, Steven, yo creo que sería una maravilla toda esa formación de esos muchachos, y aumentaríamos ese porcentaje de probabilidad de que los niños lleguen al fútbol profesional. Pero ¿qué decirles a esas personas que consideran que el fútbol es lo único? Pero a veces la carrera del futbolista es corta, hay lesiones, hay dificultades. ¿Qué decirle también a esos chicos para que
quizá no centralicen su única entrada que sea el fútbol, sino tener otras posibilidades? No, el estudio tiene que ir de la mano del deporte, Steven, llámese fútbol, llámese cualquier disciplina, tienen que ir de la mano, porque el fútbol es una carrera muy corta, se termina y el estudio te abre 1000 puertas más, 1000 puertas más. Tuve la fortuna de cuando estaba jugando estudiar administración de empresas, después de que terminé seguir como la preparación académica, y hoy por hoy yo puedo decir, Steven, que el estudio te abre muchísimas puertas, y si lo complementas con el deporte, pues muchísimo mejor. Entonces tienen que ir de la mano, porque en el fútbol, si hablamos de fútbol profesional, vas a tener que hablar con un presidente de un club, con un gerente deportivo, con otros jugadores y con otras culturas, que el fútbol hoy estás en Pereira, mañana estás en otro país, en otro lugar, entonces, y si es otro idioma, pues con mayor razón. Entonces son culturas diferentes, y si estás bien preparado académicamente, eso mentalmente también te va a abrir muchísimas posibilidades. Entonces yo pienso que son dos aspectos que tienen que ir de la mano y no tienen que desligarse en ningún momento. Profe, ¿y qué pasa con el futbolista pereirano risaraldense? Que siempre se dice que es un jugador con muchísimo talento, pero ¿qué falta para que hayan más jugadores en el fútbol profesional de esta zona del país? Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces, Steven. De hecho, teníamos un grupo de estudio donde queríamos hacer una caracterización del jugador risaraldense, y elaboramos una encuesta de qué es lo que hace que el jugador risaraldense no tenga esa mentalidad de atreverse a hacer las cosas, de si me cerraron la puerta acá, voy y toco la de allí, voy y toco la de allá, como otras culturas de este mismo país. El antioqueño, el costeño, son jugadores que tienen una bolsita plástica al lado, unos guayos y una muda de ropa, y arrancan para donde sea. El jugador de acá no. El jugador de acá, yo no sé si es porque lo tiene todo o lo tiene lo básico y un poquito más, y nos conformamos con eso, o nos falta como esa mentalidad de realmente luchar por un sueño, y nos conformamos con lo que tenemos ahí, y jugar en liga y jugar la Copa Ciudad Pereira, y pare de contar, Steven. Entonces, pero es algo que está ahí latente. Espero poder algún día continuar con ese grupo de estudio y podamos obtener unos resultados que nos digan a nosotros, hombre, es que el jugador risaraldense, por cultura, por tradición, por historia, es así, pero pues hasta ahora la experiencia vivida es que somos muy conformistas y somos muy, ¿qué le digo yo? Muy apegados a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra tradición, a papá y a mamá, y porque eso pasa. Claro, y que porque somos privilegiados también, o sea, vivimos en una zona del país donde relativamente todo se puede conseguir con facilidad, no pasamos como por tantas adversidades como lo vemos en el Cauca, en el Chocó, que los chicos tienen que salir a jugar en un barrial o en un peladero total, y acá tenemos como unas condiciones un poco diferentes. ¿Eso también hace que influya en ese aspecto, profe, o no? Sí, mucho. Una vez fuimos con una selección Risaralda a jugar un torneo, y el torneo había que jugarlo en una cancha, y entonces algunos de los muchachos de acá, que los guayos, que la peladura, que en cambio jugadas con selección, con Chocó, jugadas con otras selecciones, y no importaba la cancha, no importaba la cancha. Entonces yo digo que pesa, claro que pesa. Entonces tampoco digo que los muchachos tienen que sufrir para poder adecuarse a las circunstancias, no. Lo que pasa es que la mentalidad que tiene que tener uno tiene que incluir, o tiene que saber que va a vivir ese tipo de circunstancias para poder conseguir sus objetivos o sus sueños.
Entonces hay que hacérselo saber a los muchachos, hay que hacérselo saber. Profe, y ya, ¿cuál es la importancia cree que usted que tiene la familia, el apoyo de la familia, el círculo más cercano, también para conseguir esos sueños y esa trayectoria? Que le impulsen también al muchacho, porque también algunas veces los padres son esas personas que castran a los niños o que no los deja avanzar o que influyen negativamente en ellos. Steven, tocas para mí un aspecto muy importante, si no el más importante en lo que fue mi formación como jugador, como persona. Yo hago un alto en el camino y miro hacia atrás y veo siempre a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, acompañándonos en cada partido. Llámese liga, llámese selecciones departamentales, llámese equipo profesional, siempre estaban ahí. Cuando tuve la posibilidad de casarme, también mi esposa detrás, apoyando, entendiendo ese trabajo que uno tenía. Pero para mí, para Jorge Hernán Alzate, la familia es un factor muy importante en la formación en ese proceso que yo hice para el fútbol profesional, en mi formación como persona, en la vida social que uno ha llevado. Yo creo que la familia ha jugado un papel trascendental, importantísimo, que hoy por hoy lo agradezco enormemente y le doy gracias a Dios porque en los momentos más difíciles de la vida uno mira alrededor y está la familia. Entonces, y en los momentos bonitos, alegres, hay mucha gente que se suma, pero también está la familia. Entonces, yo creo que eso es un punto aparte, pilar, punto de apoyo importantísimo para la vida profesional de cada persona. Profe, me hacía usted pensar en algo que siempre se habla y es la fama, cuando llegan esos amigos del campeón, de cuando estás arriba, de cuando estás triunfando, pero muchas veces en esos momentos de dificultad los que están siempre son la familia y los amigos, los verdaderos amigos. ¿Cómo a veces no dejarse nublar por esa fama, por esos momentos de éxito para seguir hacia adelante? Steven, es entender que cuando te vuelves un personaje público, lógicamente vas a tener personas que gustan de lo que tú haces, llámese fútbol, la actividad que tú hagas, y hay otras personas que no. Entonces también tienes que entender todo ese tipo de cosas. Pero más importante que eso, debes de saber que son personas pasajeras en tu vida, más la familia no lo va a hacer. Entonces, en los momentos de dificultad, en los momentos de gloria y alegría, pues la familia siempre tiene que jugar un papel importante. ¿Qué sueño tiene pendiente usted? Algo que siga ahí levantándose cada día para decir yo quiero alcanzar esto. Steven, yo quiero tener la posibilidad de dirigir fútbol profesional. Dios quiera que se pueda dar. Pasa como lo decías ahorita, el fútbol no puede ser una sola prioridad. Y sueño con que nuestro club sea uno de los clubes que aporte muchos jugadores al fútbol profesional, pero deportistas íntegros, deportistas que sumen deportivamente, personalmente, socialmente. Entonces sueño con eso también, Steven, y ser feliz con mi familia, poder conservar el matrimonio durante toda la vida, disfrutar de los padres, disfrutar de esa familia, de mi hermana, de mis sobrinos, en cada una de sus actividades, de mi hija, que se convierten en un motor que lo hace a uno trabajar día tras día, y uno vive por ellos, para ellos, y disfruta cada logro que ellos van teniendo. Profe, ¿qué le diría a esos muchachos, a esos niños que están formándose en el fútbol y que quieren algún día llegar al fútbol profesional?
Steven, yo le diría a los muchachos que luchen por sus sueños, que luches por sus sueños, pero que no sean una sola prioridad. Uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces es el deporte, es el estudio y es visionarse como empresarios. Entonces yo le digo eso a los muchachos, fórmense, pero para esa formación tienen que capacitarse, tienen que académicamente formarse y que luchen por sus sueños con algo que empecé al principio de esta charla, Steven, con los pies en la tierra. Yo tengo que saber si tengo la condición o la capacidad para jugar al fútbol, para ser médico, para ser ingeniero. O sea, yo tengo que darme cuenta. A veces no es fácil yo hacerme una autoevaluación y decir, hombre, no, yo para el fútbol no estoy, yo para el fútbol no estoy. Pero a veces puede más esa terquedad de pronto que uno pueda tener como persona, decir, no, yo sí, yo tengo que poner los pies en la tierra. Entonces yo invito a eso a los muchachos y que disfruten cada partido, disfruten cada entrenamiento, cada momento que le dedique a la actividad que uno haga en la vida, hacerla bien hecha, pero hacerlo bien, Steven, hacerlo bien y hacerle bien a la humanidad. Profe, siempre que uno dice no, que el Chiqui es una excelente persona, que es un hombre que respeta a los demás, que influye, que es muy positivo, que es un gran entrenador y que es un gran formador, pero ¿quién es Jorge Hernán el Chiqui Alzate? Esa pregunta. No, Steven, yo soy una persona, digámoslo, que digo que vine a esta vida a servir a los demás, a tratar de transmitir lo poco o lo mucho que uno pueda conocer, que uno pueda tener para beneficio de los demás. Yo no me veo como de otra manera, Steven. Trato de disfrutar lo que hago al máximo, trato de luchar por mis objetivos. A veces puede perder uno oportunidades por no ser injusto o por no pasar por encima de los demás. Entonces eso a veces me ha generado que, Chiqui, pero es que usted como piensa en otro y yo no sirvo para pasar por encima de otro, Steve. Y si de esa manera voy a continuar como he estado, yo creo que lo voy a disfrutar, voy a ser feliz. Y si mi Diosito me tiene para otro tipo de cosas, para una posibilidad de dirigir fútbol profesional, para ser un buen dirigente deportivo, para ser un buen padre de familia, un buen hermano, un buen hijo, pues que así sea. Y yo le pido mucho a Dios que me dé esa capacidad de ser un ejemplo para que los demás aprendan. Jorge, muchísimas gracias. Gracias de verdad por este espacio, por este momento y por estas grandes enseñanzas que nos has dejado el día de hoy. Es realmente admirable esa carrera que has tenido tanto como jugador de fútbol profesional, que muchos soñamos en algún momento, y ahorita esa gran carrera de formador y que en algún momento se te dé esa posibilidad de estar en el fútbol profesional. Muchísimos éxitos de verdad para todo eso. No, muchas gracias, Steven. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta posibilidad. Uno hablar de fútbol se puede quedar todo el tiempo que quiera hablando de fútbol y compartir una cantidad de experiencias que se vuelve inolvidable. Alguien una vez me preguntaba, hey Chiqui, ¿qué se siente uno estar en la cancha de fútbol? Yo creo que eso es indescriptible, Steven. Yo puedo decirte, no, una felicidad grandísima, una sensación inexplicable, pero yo hacer sentir a otra persona lo que siente uno en la cancha, en un himno nacional, en un estadio lleno, Dios mío, eso es indescriptible. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden compartir esta entrevista, que siempre traeremos grandes invitados como el día de hoy, que nos dejan unas grandes enseñanzas y aprendizajes.